Entonces comencemos con una introducción de lo que son la deriva de las funciones inversas en general. Vamos entonces a hablar de una función inversa. ¿Cómo se define una función inversa? Tenemos que nosotros podemos escribir y igual a f de x, ¿sí? Si esta función es una función 1 a 1, entonces podemos decir que tiene una función inversa. Esa función inversa lo que me permite es simplemente, realmente, ese y que tengo aquí, lo meto en esa función y me va a arrojar el x que me genera, por ejemplo, esto. Gráficamente y así, bien chévere. Es como si nosotros tuviéramos como una máquina. Listo. Tenemos una máquina y digamos que, por ejemplo, yo le meto moneditas. Esas moneditas son las X y lo que me van a salir son los dulces o los jueguitos, no sé, carritos, dulces. Listo. O de pronto también pueden salir jugos, como de pronto lo que son las máquinas dispensadoras del agua. Entonces aquí meto las monedas y aquí me va a salir el producto. Listo. Ahora, eso es como la definición de una función como tal. Pero las funciones inversas, muchachos, se van a definir de la siguiente forma. ¿Sí? Vamos a tener otra máquina, pero que va a ser el proceso inverso. Es decir, en vez de yo meter así y me salga una monedita o me salga un dulce, lo que va a hacer esta máquina de acá es que yo le meto los dulces, le voy a meter los dulces y me va a salir, digamos, las monedas. Digamos que es una máquina algo peculiar porque normalmente eso no pasa. Usted nunca va a encontrar una máquina que, que usted le meta los dulces, que usted le meta los jugos y te devuelva como el producto en plata, ¿sí? Es como algo, es un ejemplo, muchachos, pero por lo menos entiendan ese concepto. Simplemente una función inversa me entrega es, como su nombre lo indica, hace el proceso inverso de la otra función. Y cuando yo les dije que una función para que tenga inversa tiene que ser 1 a 1, significa que, digamos, tiene que ser 1 a 1 Valeria, tiene que ser 1 a 1, es que, digamos, dos elementos diferentes de X no pueden tener el mismo Y. Es decir, por ejemplo, X al cuadrado tiene tiene, por ejemplo, este punto de acá eh, y este punto de acá tienen un mismo punto en Y, ¿no? Tienen el mismo punto en Y. Por lo tanto, podemos decir que la cuadrática no es 1 a 1. Solamente que los matemáticos, pues, la restringen desde aquí hacia el infinito para poder que tenga inversa, ¿listo? Y pues ahí es cuando nace entonces la función raíz de x, ¿ok? ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? No. ¿Hay alguna duda, muchachos, sobre lo que acabo de decir? Ok, todo claro. ¿Seguros? Bueno, también pueden verlo de esta forma, muchachos. Tienen dos conjuntos. Ahí tienen como tres formas pues, para que vean eso. Tienen tres conjuntos. Digamos que este es el conjunto A y este va a ser un conjunto B. ¿Listo? Entonces, cada elemento de acá, como estamos trabajando con funciones, le va a pertenecer un único elemento en B. ¿Sí? Pero en las funciones se cumple que, por ejemplo, otro elemento de A
puede tener un mismo elemento de B, no hay ningún problema. Lo que no pueden cumplir las funciones, ojo, lo que no pueden cumplir las funciones es que un mismo elemento de A tenga dos mismos elementos de B. Y para que una función sea 1 a 1, significa que a un elemento de X le pertenece uno de Y y uno de Y le pertenece solamente uno de X. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esto es una función, ¿sí o qué? Pero mirándolo pues hacia allá, con la flechita que acabo de hacer ahí. Pero ahora si yo lo mirase al contrario, ¿será que eso es función? Con la dirección de la flechita amarilla. Chicos, hola. Sería función, exactamente no sería función, porque, por ejemplo, a este elemento le van a tocar entonces 2 en el conjunto de llegada, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, para que tengan cuidado. Para poder que una función tenga inversa, siempre se tiene que cumplir que esto pase. ¿Sí? Que no haya como que un mismo elemento tenga otro mismo elemento, ni nada de eso. Pues, por ejemplo, así. En fin. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, muchachos, vamos a usar entonces esta definición de acá. ¿Listo? Vamos a usar esta definición. Por ejemplo, voy a partir de esta desigualdad y lo que voy a hacer es, voy a derivar esta desigualdad, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿O qué dicen ustedes? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué proponen para yo deducir el teorema de las funciones inversas? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué me dicen? Muchachos, hola. ¿Alguna idea de qué puedo hacer para deducir el teorema de las funciones inversas? Bueno, entonces vamos a partir de esta desigualdad y vamos a derivar en ambos lados respecto a x. ¿Listo? Entonces nos queda pues la derivada de f a la menos 1 de y va a ser igual ¿a quién? A 1. ¿Sí o qué? Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de acá? ¿O qué dicen que podemos aplicar? O más bien no. David, lo que pasa es que cuando yo tengo esto así, no puedo colocar y' porque eso ya va incluido aquí. Ya eso va incluido implícitamente. La verdad, a ver, voy a tratar de partir de aquí, a ver. Y es igual a f, pero x es f a la menos 1 de y. Derivo en ambos lados, me queda pero voy a derivar en ambos lados, en este caso respecto a y. Simplemente, ¿qué dice acá? Yo sé que la x se puede escribir como esto. Entonces, simplemente reemplazo la x. Listo. Simplemente reemplazo quién es la x. Y me queda así. Voy a derivar en ambos lados respecto a y porque es la única variable que encontramos ahí. Y me queda que 1 va a ser igual a la derivada externa, ¿sí o qué? A la derivada externa por la de adentro sin derivada. Por la derivada de la función interna. Y me queda pues de esta forma. ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Simplemente aquí apliqué regla de la cadena. Que la regla de la cadena me dice, tomen esto como g de y.
Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Que si yo tengo, por ejemplo, f de g de y, pues la derivada de eso va a ser entonces la derivada externa evaluada en la función de adentro por la derivada de la función externa. ¿Estamos todos de acuerdo o hay alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Ah, bueno. Ok, David. Entonces ya aquí lo que hago es despejo simplemente quién es esta, porque esta es, al fin y al cabo, es mi función de interés, o sea, la que le quiero calcular la derivada sin necesidad ni siquiera de tener que conocer quién es esa función. Entonces, muchachos, este es el teorema de las funciones inversas. Que ustedes, por ejemplo, no necesitan saber quién es esa función inversa para ustedes calcular la derivada. Es más, creo que así fue como nació las derivadas de, por ejemplo, logaritmo natural, conociendo la de Euler a la X, la la de las trigonométricas inversas, también nacen usando este teorema. Por ejemplo, la del logaritmo natural de X. Yo sé que, por ejemplo, y igual a Euler a la X. Sí, solo si X es igual a logaritmo natural de Y. ¿Sí o qué? Esto es la definición de la inversa de la exponencial. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa conocer quién es la derivada del logaritmo natural de Y, simplemente lo que hago es aplicar el teorema que me dice, bueno, colocas 1 sobre la derivada de Euler a la X, la derivada de Euler a la X, pero, ojo, la derivada de Euler a la X en, evaluada en logaritmo natural de Y. ¿Cómo así? Que bueno, yo lo que hago es derivo la función y al final lo que hago es, bueno, la evalúo en logaritmo natural de Y. ¿Cómo así que la evalúo en logaritmo natural de Y? Es como hacer f' de logaritmo natural de Y. Y me queda Euler a la logaritmo natural de Y. ¿Sí o qué? Y ustedes saben, muchachos, que esto es simplemente que es como si se me cancelara el logaritmo natural con el exponencial y me queda simplemente Y. Y esta es la regla de derivación de la logarítmica. ¿Listo? Entonces, este teorema realmente sí es bastante fundamental, muchachos, para que lo tengan como por ahí presente. Pues, obviamente, cuando ustedes quieran entrar como en un campo un poquito más demostrativo, o para los que son un poquito más positivistas, que de pronto se pregunten las raíces, de dónde viene todo esto. Pues porque muchas veces nos aprendemos muchos teoremas, los sabemos usar, pero no entendemos de dónde sale. Y muchas veces es demasiado. Por ejemplo, nosotros, aunque estamos en ingeniería y pues al fin y al cabo estando trabajando en el exterior, podemos usar herramientas como Symbolab, como, no sé, todas esas herramientas como Wolfram Alpha se pueden usar, pero al fin y al cabo, toda esta teoría es lo que fundamenta que nosotros podamos innovar, o sea, que nosotros terminemos usando esto y lo podamos modelar a la vida real, ¿sí? Inicialmente todo esto era muy teórico, pero digamos que los ingenieros nos encargamos básicamente de recrear o darle vida junto con los físicos y todo eso, darle vida y aplicación a todo esto. Bueno, en fin, ese era el teorema que les quería mostrar. Ahora, recuerden muchachos que estas identidades trigonométricas, que son muy importantes, que las tengan claras, ¿ok? Tenemos también la ley fundamental de la trigonometría, pues, que se llama la identidad pitagórica, y las distintas reglas de derivación de las funciones trigonométricas. Recuerden que todo esto, pues, en un semestre ideal, ustedes deberían de aprendérselos.
deberían de aprenderse en estas reglas de derivación y pues obviamente es lo mejor, porque digamos que en cálculo integral usted no saber derivar es un grave error. Esto es demasiado importante, muchachos. El compañero David, pues, no lo confirma, claro. Listo. Y pues sí, cuando por ejemplo yo vi el curso de cálculo diferencial y cuando yo iba para este parcial, llegué a contar como 30 reglas de derivación en total, creo. Y pues es de pronto inicialmente maluco aprendérselo, pero todo está es en la práctica. También es importante para aquellos que les guste y les interese saber de dónde viene la derivada de las funciones trigonométricas inversas, pues esto es teoría que es necesario pues que la sepan. Pero bueno, esto se trabaja más a fondo es en el último parcial de álgebra y trigonometría. Aquí no es como tan así. Listo. Entonces tenemos que la derivada de la inversa del seno va a ser esta. Les pregunto, ¿quieren saber de dónde se deduce o, o solamente les doy las reglas de derivación? David no tiene... Ah, listo, María. David no tiene derecho a hablar. Ok, ok. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos entonces la regla de derivación, que si yo tengo me piden la derivada de la inversa de y, en este caso podemos trabajar con x, pues sin ningún problema. Esa derivada va a ser entonces 1 sobre f' evaluada en f a la menos 1 de x, en este caso. Listo. Hacerle con un cambio de variable ahí, pues no va a resultar en ningún cambio sustancial. ¿Listo? Entonces, aplicando este teorema, muchachos, que lo tengo que escribir más pequeñito por acá. F a la menos 1 de x prima es 1 sobre f prima de f a la menos 1 de x. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos decir que la derivada de arcoseno, o sea, seno a la menos 1 se puede escribir como arcoseno. Solamente que, pues, a mí personalmente me gusta más así. Solamente que en las diapositivas me toca colocar así porque así está programado en PowerPoint. Es igual a 1 sobre, entonces, ¿quién es f'? Sería la derivada del seno, ¿no? Porque en este caso f de x es igual a seno de x, ¿no? ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno. Pero recuerden que yo tengo que hacer es f' de f a la menos 1 de x. ¿Y quién es? Me quedaría coseno de quién? De arcseno. Arcoseno. Se pronuncia así, arcoseno. Me quedaría así, ¿no? Bueno, entonces sigamos eso. Estamos en la deducción. Eso. Entonces vamos a hacerlo. Entonces ya sabíamos que entonces arc seno de x derivado es 1 sobre coseno de arc seno de x. Y yo dije que esto, al fin y al cabo, esto me va a dar un ángulo. Entonces, como me va a dar un ángulo, voy a colocarle como nombre teta, quedando entonces que nosotros conocemos de la identidad fundamental, de la identidad pitagórica, conocemos que el coseno de teta, o bueno, de cualquier ángulo, se puede escribir como que se puede escribir como la raíz de 1 menos seno cuadrado de teta. Entonces ya es si no reemplazar ahí, queda que coseno de teta
se puede escribir como la raíz de 1 menos seno cuadrado de teta, pero ¿quién es teta? Habíamos dicho que en este caso es ar seno de x. ¿Listo? Por propiedad de las funciones trigonométricas inversas y las normales, yo sé que esto me va a quedar entonces 1 menos x a la 2, ¿sí? Porque es como si estas funciones se cancelaran, pero al fin y al cabo están al cuadrado. Por eso es que me queda arseno de x, arseno de seno de x es igual a x, y también se cumple que seno de arc seno de x es igual a x. Listo, para que lo tengan preparado, pues lo que me dé al frente también va a ser elevado al cuadrado. También, muchachos, obviamente, esto se cumple, pero las restricciones están en las diapositivas anteriores. Esas restricciones se estudian más a fondo en el último tema de álgebra y trigonometría, y pues aquí no son como tan necesarias para estas deducciones. Por ejemplo, entonces ya simplemente reemplazo. Reemplazo y me queda que eso es que coseno de teta es lo mismo que esto de acá. ¿Sí o qué? O sea que me queda que eso es simplemente lo que estaba buscando. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, ahora sí les doy todas las reglas de derivación. Importante pues que las tengan en cuenta, anotadas. Todas estas reglas de derivación yo las comprobé pues de que si estuvieran buenas. Y bueno, para que lo tengan entonces por ahí en cuenta. Hablemos entonces de las funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas son simplemente dos funciones que se definen de esta forma. Se define como el seno hiperbólico de x, lo definen como Euler a la x menos Euler a la menos x sobre 2. Y coseno hiperbólico de x se define como Euler a la x más Euler a la menos x sobre 2. ¿Listo? Son definiciones, o sea, no significa que no tienen ninguna relación con el seno normal. O sea, si usted le halla el seno de 90, que eso es 1, pues eso no va a tener ninguna relación, y eso, muchachos, de verdad que eso de pronto los puede confundir. Cuando le colocan eso de seno hiperbólico, coseno hiperbólico, ustedes inmediatamente las relacionan con las trigonométricas normales, ¿sí? Ok, con las comunes que nosotros conocemos. Pero después de ustedes adquirir un poquito de madurez y de que los profesores les digan tanto, que esto no tiene ninguna relación con eso, pues ya ustedes van a ver que no tienen como ninguna relación. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tienen ese nombre de seno hiperbólico y coseno hiperbólico y tangente hiperbólica? Esos nombres, muchachos, se deben a que estas funciones solas cumplen propiedades muy similares a las trigonométricas. Ojo, dije muy similares, pero no exactamente las mismas. Y eso es lo que... ¿Será que seno hiperbólico al cuadrado de x? Ah, bueno, por ejemplo, si yo quisiera evaluar, por ejemplo, seno hiperbólico de, no sé, de 2. Simplemente, ¿qué hacen? Simplemente lo que hacen es, donde está la x, van a colocar 2. ¿Listo? Eso es lo que van a hacer. Entonces queda Euler a la 2 menos Euler a la menos 2 sobre 2. Porque, muchachos, en el parcial es posible que a ustedes les pidan que halle la derivada y déjela indicada en términos de su definición. Es decir, si a ustedes les ponen, por ejemplo, seno hiperbólico al cuadrado más coseno hiperbólico al cuadrado igual a y.
Entonces les piden, deriven eso, muchachos. Pues ustedes derivan eso normal respecto a X y todo el cuento, pero al final les dicen, dejen esa derivada indicada en su definición. O sea que tienen que dejarlo expresado como Euler a la X menos Euler a la menos X. Listo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a ver si cumple la propiedad de las trigonométricas. ¿Será que esto se cumple? Pues vamos a ver. Simplemente tenemos que ver desde la definición. Seno hiperbólico al cuadrado de X simplemente es tener este al cuadrado sobre 4. Y coseno hiperbólico al cuadrado de X es igual a Euler a la X más Euler a la menos X al cuadrado sobre 4. Entonces sumo esas dos cosas y pues bueno, al final voy a llegar a que eso no va a ser verdad. Quedando entonces seno hiperbólico al cuadrado de X más coseno hiperbólico al cuadrado de X es igual a ¿quién? Simplemente coloco, bueno, seno hiperbólico al cuadrado. Quedaría Euler a la 2x, ¿sí? Sería el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. ¿Y quién es el primero por el segundo? Sería Euler a la x por Euler a la menos x. Pero eso por suma de exponentes, ¿qué va a dar? Ahorita vemos qué nos da. Más Euler a la, eso elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 2x, ¿no? ¿Sí o qué, muchachos? Euler a la menos x al cuadrado. Simplemente multiplico y no hay ningún problema. Más, bueno, todo eso está sobre 4, ¿no? Euler a la x, Euler a la 2x, más Euler, dos veces Euler a la x por Euler a la menos x, más Euler a la menos 2x. Y todo eso está sobre 4. Listo. Sumando eso, muchachos, ¿qué me va a quedar? Vean que, por ejemplo, este de acá se cancela con este de acá. Quedando entonces Euler a la 2x, dos veces Euler a la 2x, más dos veces Euler a la menos 2x sobre 4. Y pues esto es diferente de 1, porque al fin y al cabo, por mucho que ustedes simplifiquen eso, eh, van a llegar pues que eso no es lo que nosotros buscábamos como tal. Pero, ¿qué tal si le hubiera puesto un menos? ¿Qué tal si hubiera puesto, por ejemplo, aquí un menos? A ver, si coloco aquí un menos, ¿qué? ¿Cómo me quedaría? Vamos a ver entonces para el caso contrario, en el cual va a ser coseno menos coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico al cuadrado de x. Y entonces me queda simplemente Euler a la 2x sobre 4 más dos veces Euler a la x, Euler a la menos x sobre 4 más Euler a la menos 2x sobre 4 menos Euler a la 2x sobre 4 más dos veces Euler a la x, Euler a la menos x sobre 4 menos Euler a la menos 2x sobre 4, ¿sí? Vean que, por ejemplo, ¿qué se me va? Se me va a ir este, se me va a ir este, se me va a ir este con este, y me queda, ¿y qué me va a quedar, muchachos? Me queda simplemente esto de acá, y me queda esto de acá. Siendo entonces de este modo,
que sería la suma de esos dos, es decir, 4. Pero ¿quién es Euler a la x por Euler a la menos x? Sería Euler a la x menos x sobre 4. Esto va a dar, se va a cancelar y esto de aquí me va a dar Euler a la 0 y Euler a la 0 es 1. Vean muchachos, entonces hemos demostrado, ojo, hemos demostrado que la identidad hiperbólica es simplemente coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado de x es igual a 1. Listo, para que lo tengan en cuenta, esta es la verdadera identidad. Para que lo tengan en cuenta. Esta no se cumple. ¿Alguna duda, muchachos, de lo que hemos hecho? ¿Puedo proceder a borrar ya? Si hay alguien que tenga alguna duda, hable ahora o calle para siempre. Ok, ok. Listo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo hallo la tangente hiperbólica? La tangente hiperbólica, muchachos, es lo mismo, ahí sí es lo mismo que en seno y coseno. O sea, es la misma definición, es seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. Y eso nos va a dar que, por ejemplo, esta división seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico, se me van los dos y me queda simplemente lo del numerador del seno hiperbólico sobre lo del numerador del coseno hiperbólico. Y así, de la misma forma, cosecante hiperbólica se define de la misma forma, 1 sobre seno hiperbólico de x. Y así sucesivamente para que lo tengan entonces en cuenta. ¿Listo? Y de hacer esas deducciones, pues nos quedan estas fórmulas. ¿Listo? ¿Ok? ¿Ok, muchachos? ¿O hay alguna duda? Bueno. Bueno, por otro lado, tenemos que al hacer las derivadas, que se hallan también por la definición. Si yo sé que seno hiperbólico de x es igual a Euler a la x menos Euler a la menos x sobre 2, ¿qué será la derivada de seno hiperbólico de x? Pues simplemente derivo a este lado. Pero eso es lo mismo que yo tener esto, ¿no? Y entonces me queda la derivada del primero, que sería entonces un medio de Euler a la x, ¿no? Euler a la x sobre 2. Menos la derivada de esto, que sería un medio de quién, de Euler a la menos x, porque esa es la derivada de Euler a la menos x, por menos 1, o sea, por la derivada interna. Quedando Euler a la x sobre 2 más Euler a la menos x sobre 2. Y muchachos, ¿esto qué es? Simplemente la definición de coseno hiperbólico. Entonces, y vean que se parece mucho a lo que hemos visto de las trigonométricas normales. Es que por eso mismo es que les colocan esos nombres de coseno hiperbólico, porque básicamente que, eh, pues sí, se parece mucho. ¿Sí me entienden? A lo que quiero llegar. O sea, tienen la misma forma. Solamente que cambia aquí lo del negativo. Por ejemplo, aquí los negativos son la cotangente, secante y cosecante, las derivadas, para que lo tengan entonces en cuenta. ¿Listo, muchachos? Ok, yo creo que ya esto era como lo único que tenía que decirles. Ahí, ahora sí, pasemos a hacer entonces ejercicios. Entonces vamos a hallar f' de x. Entonces, ustedes saben que la derivada es un operador lineal, o sea que
yo puedo distribuir la resta. O sea, la derivada de esto simplemente va a ser la derivada de esto menos la derivada de esto. ¿Ok? Entonces, aquí hay un producto de funciones, por lo tanto aplico el producto de funciones, que sería la derivada del primero, o sea, la derivada de este, que sería 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Menos la derivada de la secante hiperbólica. Yo les dije que es prácticamente la misma de la secante normal, solamente que va a ser negativa en este caso. Entonces, la derivada de la secante hiperbólica, ¿cuál es? La de la secante normal es secante por tangente. Secante, pero ojo, hiperbólica. Lo de adentro queda igual. Por la tangente hiperbólica de lo de adentro queda igual. Por la derivada interna, o sea, la derivada de 2x, que sería 2. Listo. ¿Alguna duda de lo que hice ahí? Vean que simplemente que hice aplicar reglas de derivación. Si hay alguien que tiene alguna duda, con mucho gusto, de todo corazón, le respondo. Entonces voy a organizar esto un poquito más bonito. Bueno, yo había dicho que eso es negativo, ¿sí o qué? Para que no lo olviden, negativo. O sea que menos por menos me va a dar más. Coloco este 2 adelante y me queda secante hiperbólica de 2x por la tangente hiperbólica de 2x. Y ya, esa es la derivada, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? No hay ningún problema, no hay ningún problema, no, no se atosiguen, no lloren, no se queden con la duda, que es lo mejor que pueden hacer. Muchachos, aló, me quedé solo, aló. Me escuchan. Bueno, ok. Entonces voy a proceder a borrar aquí. Listo. Y vamos a ver si realmente sí nos dio la respuesta. Y la respuesta efectivamente es esta. Listo. Esta es la respuesta de esta derivada. Muchachos, ustedes se preguntarán de pronto por qué en mis diapositivas combiné tanto esto, tanto las notaciones. Inicialmente, cuando hice este taller para el 2018-2, yo lo hice con la intención de que ustedes conocieran cómo se usan las distintas notaciones que existen. O sea, para que de pronto no se casen con la misma Y' o F', sino que la usé distintas lo más que pude para eso. Pero no es porque yo sea tan desordenado, pues. Listo, nos piden ya F' de T. O sea, hay que derivar respecto a T. Listo. ¿Cuál será la derivada de arcosecante? La derivada de la arcosecante, derivada de arcsecante. Ojo, no es arc cosecante, pues no es cosecante ahí, es pues el arco, el de la secante. Es simplemente 1 sobre valor absoluto de x por la raíz de, ¿por la raíz de quién? De x al cuadrado menos 1. ¿Sí o no? Ok.
Esa es la regla de derivación, muchachos, pues que se las había dado ahorita. Entonces vamos a proceder a usar esa regla de derivación. Simplemente aquí esta x, pues es como si esta fuera mi x. Entonces simplemente escribo todo normal. 1 sobre, lo voy a hacer más pequeñito, 1 sobre valor absoluto de x, pero en este caso mi x es este. 2 Euler a la 3t, cierro valor absoluto, por la raíz de x al cuadrado, pero ¿quién es mi x? Mi x es esto, o sea, 2 Euler a la 3t al cuadrado menos 1. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿Algo que quieran decir? Por la derivada de esto. La derivada interna sería saco la constante y derivo Euler a la 3t. La derivada de Euler a la 3t es Euler a la 3t por la derivada de 3t, que es 3. ¿Listo? Escribiendo lo más bonito, sería entonces 2 Euler a la 3, bueno, 6 Euler a la 3t sobre valor absoluto de 2 Euler a la 3t por la raíz de 4 Euler a la 6t menos 1. ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Ahora, muchachos, ¿será que yo puedo simplificar algo más ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Un 2. ¿Y con quién voy a simplificar? Con el 6. ¿Y cómo puedo sacar yo eso sabiendo que eso está en valor absoluto? Juan. Bueno, les aprovecho y les comento que la función exponencial, sea a lo que sea que esto esté elevado, muchachos, sea lo que sea que eso esté elevado, siempre va a ser mayor que cero. Siempre va a ser mayor que cero. Bueno, mayor o igual que cero. ¿Sí? Es decir, siempre va a ser positivo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, no. Siempre va a ser mayor que cero. Por ejemplo, si ustedes meten a una graficadora Euler a la 3t, eso les va a dar así. Siempre va a ser positivo en el eje Y, mayor que cero. ¿Listo? Por lo tanto, yo puedo destruir este valor absoluto sin ningún problema. Ojo, y además como el 2 es positivo, pues puedo destruir todo ese valor absoluto, quedando 6 Euler a la 3t sobre 2 Euler a la 3t por la raíz de 4 Euler a la 6t menos 1. Ahora sí, yo puedo simplificar esto con esto y me va a quedar un 3 acá. Esto se me va a simplificar y me queda simplemente 3 sobre la raíz de 4 Euler a la 6t menos 1. ¿Listo, muchachos? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran decir antes de seguir? Bueno, entonces voy a borrar por acá. Muchachos, pregunten sin miedo. Y pues efectivamente esa es la derivada. Hagamos esta pues de acá.
para que pasemos entonces ya a razón de cambio. Recordemos que la derivada de esta función, de una constante a una función, es la constante a la función por logaritmo natural de a por la derivada de la función. Entonces vamos a aplicar eso. F' de x, ¿qué va a ser? F' de x va a ser entonces a la misma función arc tangente de x por el logaritmo, bueno, aquí es 3, ¿no? Igual a 3 arc tangente de x logaritmo natural de 3 por la derivada de arc tangente, que es 1 sobre x a la 2 más 1. ¿Listo? Y ya, esa es la derivada, muchachos. Muy fácil, muy fácil. Es sino aplicar entonces simplemente todos esos, las reglas de derivación que ya conocemos. No hay ningún lío con eso. ¿Ok? Entonces vamos entonces a proceder ahora sí con razón de cambio, que es de pronto lo que sí me interesa ver. Listo, por lo menos que hoy también quede como bien explicadito los ejercicios del barco y el del avión, que también siempre tengo problemas con ellos porque tengo que hacerlos a la carrera. Vamos a hablar entonces de una introducción física, pues al fin y al cabo razón de cambio eh, es una aplicación de la derivada en la física, pues una de las tantas aplicaciones. Sí, porque también está las aplicaciones del momentum. Por ejemplo, el momentum de una partícula se define como la masa por la velocidad. Si yo derivo esto respecto al tiempo, suponiendo una masa constante, me queda entonces de V de T. Ojo, suponiendo pues que no hay ninguna pérdida de masa, es decir, que es independiente del estado dinámico, o sea, que el movimiento es independiente del estado dinámico. Entonces me queda que esa derivada va a ser igual a la masa por dv de t, que es la aceleración. No sé si ustedes han escuchado que simplemente una fuerza se define como eso. Una fuerza es simplemente la derivada del momentum respecto al tiempo y pues particularmente con una masa constante vamos a hablar entonces de que pues no hay pérdida de masa, vamos a hablar entonces de que una fuerza es simplemente la masa por la aceleración de su partícula. Pero bueno, eso es algo que verán ya más a fondo en el curso de física mecánica. En este caso vamos a hablar es de cinemática. Vamos a hablar es de cinemática, que también es parte del curso de física mecánica, pero lo vamos a tocar desde una visión un poco más unidimensional, ¿sí? Con un movimiento en una sola dimensión. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para quienes están viendo geometría vectorial, de pronto sus profesores les dirán la velocidad, eh, fuerzas, tensiones, aceleraciones, la posición, son cantidades vectoriales. Y ustedes dirán, pero es que aquí en cálculo diferencial nosotros nos olvidamos de eso. ¿Por qué? Realmente les voy a decir y les voy a mostrar un poquito por qué, para que no se queden como con esa duda. Entonces, por ejemplo, un vector posición se define como simplemente, esta es la trayectoria de una partícula, por ejemplo, en un instante t. El vector posición va hasta un punto en el cual se está moviendo, ¿sí? Por ejemplo, son infinitos vectores posiciones, pues ahí, ¿sí los ven?
Todo eso son vectores posición. Entonces, un vector posición vectorialmente se puede escribir como X en la dirección Y más Y en la dirección J más Z en la dirección K. La velocidad se define como la derivada del vector posición respecto al tiempo. ¿Cómo derivo yo vectorialmente, muchachos? Si estos son los, los de la base canónica de, de R3, simplemente yo derivo las componentes. Ojo, sí y solo si esto es con el vector 0, 1, por ejemplo, el vector 0, 1, 0, 0, eso. Más de y de t en la dirección j, más de z de t en la dirección k. Pero ustedes solamente están aquí en el cálculo diferencial, como les digo, solamente vamos a tomar una dimensión. Y esa dimensión, como es un movimiento rectilíneo, vamos a tomarlo siempre como el eje X o el eje Y, ¿sí? Dependiendo del caso. Por eso es que sus profesores simplemente usan esta particularidad. Vamos a hablar simplemente de la velocidad la velocidad en la componente en X, simplemente va a ser la derivada de la posición en X respecto al tiempo. Eso es como hablando pues físicamente. Listo. Entonces, muchachos, es importante también hablar un poquito del plano cartesiano. El plano cartesiano es como el sistema de referencia o el marco de referencia más utilizado en las ciencias, ¿sí? No solamente está el plano cartesiano, pues las coordenadas cartesianas no son lo único, también tenemos que las coordenadas polares, las coordenadas cilíndricas y un montón de coordenadas. Las que nos vamos a interesar en este momento realmente son las cartesianas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, en física les van a hablar mucho de ese sistema de referencia, porque no hay una ley general que me diga cómo tengo que yo elegir mi sistema de referencia. Por ejemplo, yo puedo colocar mi plano cartesiano, si mi partícula está acá, yo lo puedo colocar acá, lo puedo colocar acá, lo puedo colocar acá, lo puedo colocar por acá, lo puedo colocar por acá. No hay ningún problema con eso. Solamente que nosotros lo tratamos de ubicar en el lugar más conveniente, en el cual nos faciliten las cuentas. ¿Listo? Listo, para que lo tengan también entonces en cuenta. Aquí vamos a tomar el sistema de referencia que yo les voy a trabajar en los ejercicios de razón de cambio va a ser positivo hacia la derecha y positivo hacia la izquierda. Y negativo hacia la izquierda. Arriba va a ser positivo y negativo hacia abajo. Listo, importante pues definirlo. Y por otro lado, también les voy a definir, ya. Bueno, que por ejemplo, si una partícula se está moviendo hacia la derecha, es porque su velocidad es positiva, porque se está moviendo hacia el lado positivo del eje. Si una partícula tiene velocidad negativa, se va a estar moviendo en la dirección negativa, o sea, hacia la izquierda. Listo. Si la velocidad nos da positiva, pues en Y es porque está creciendo y si nos da en negativa es porque está decreciendo. Y ya, eso es lo único que les tenía que decir. Es como un abrebocas. Realmente esto es como un pequeño abrebocas de lo que va a ser entonces la física mecánica, que es la física clásica, la física de Newton, la física sí, de esos manes de por allá.
Y espero pues que también con todo esto que les digo, de pronto les dé como intriga, les dé como ganas de adentrarse en un poco más con esto. Ahora hablando particularmente de la razón de cambio, vamos a decir, si una variable depende del tiempo, una variable depende del tiempo, entonces su derivada de y de x se denomina razón de cambio relacionada con el tiempo. Los pasos para resolver estos problemas son leer con cuidado el problema, interpretar gráficamente el problema, o sea, hacer un dibujito. A partir del dibujo asigne símbolos a todas las cantidades que están en función del tiempo. O sea, si hay una partícula moviéndose y te dan la velocidad, colóquele símbolos, ¿sí? Eso es lo que nos están diciendo. Escriba una ecuación que relacione las variables que usted puso aquí. ¿Listo? Eh, Nos dan unas condiciones, pues hay que calcular algunas variables. Y derivamos implícitamente la ecuación del paso 4. ¿Listo? Pero esto lo vamos a ver entonces con un ejemplo bien chévere. No voy a hacer el del cono es muy básico, eh, está en la grabación del taller anterior. Si nos da tiempo lo hacemos, pero realmente quiero es adentrarme. Ah, no, este es el del, este es un aeroplano, la cónica, un barco. Y esos son los únicos ejercicios. A ver. No es que los profesores, por ejemplo, normalmente hacen este ejercicio. Hagamos los anteriores. Entonces hagamos el del barco. Listo. Entonces vamos a hacerlo. Voy a abrir entonces mi tablero. Y qué montón de cosas. Tengo que empezar como a borrar. Por Dios. No. Voy a copiar el ejercicio nomás. Entonces vean lo que me dice. El primer paso que les había dicho es leer con cuidado el problema. Muchachos, es muy normal que ustedes lean el problema y se asusten, para que de pronto no lo piensen así. Un aeroplano vuela entonces hacia el norte a 640 millas por hora. Pasa sobre cierta ciudad, hola, pasa sobre cierta ciudad al mediodía. Un segundo aeroplano va hacia el este a 600 millas por hora. Está directamente encima de la misma ciudad 15 minutos más tarde. Si los aeroplanos están volando a la... ¿Qué tan rápido se están separando las máquinas? Básicamente tenemos dos aviones, uno que vuela hacia el norte y otro hacia el este. Eh, un aeroplano al mediodía, o sea, a las 12 del día, es- está sobre una ciudad y 15 minutos después el otro aeroplano va a estar sobre esa ciudad. Entonces vamos a dibujar eso. Entonces al mediodía, o sea, a las 12, vamos a tener entonces, aquí la ciudad A. Listo, tengo aquí la ciudad A. Y en ese instante el aeroplano A, o el primer aeroplano que vuela hacia el norte,
va a estar ahí encima. Voy a tratar de hacerlo bien, bien bonito. Listo. Entonces, al mediodía, esta es la figura. Y el aeroplano que va hacia el este va hasta acá. ¿Qué pasa? ¿Dónde va a estar? Va a estar ubicado por acá. ¿Sí o qué? A este aeroplano de aquí lo voy a llamar Y, al que va en el eje Y, por eso lo voy a llamar Y, y al que va hacia el este lo voy a llamar X. ¿Listo? Ok, muchachos. Entonces ya al entender esta primera parte, voy a colocarle, voy entonces a ver cuál es el siguiente paso. Asigne símbolos a todas las cantidades que están en función del tiempo. ¿Qué cantidades tenemos acá en función del tiempo? En función del tiempo tenemos la velocidad. Entonces la velocidad de x respecto al tiempo va a ser ¿cuánto? 600 millas por hora. Y la velocidad del otro aeroplano de y de t va a ser 640 millas por hora. ¿Hay alguna duda hasta el momento, muchachos? Ok, entonces ahora me dicen que 15 minutos después, 12 y 15 minutos después, voy a ver si puedo copiar y pegar este palito. Sí, sí puedo. Eso, muy bien. Entonces, 15 minutos después, ¿dónde va a estar el avión de arriba? El avión que está en A va a estar ya por acá, ¿no? Y va a estar por acá y X va a estar por acá, ¿no? Donde pues esta sigue para que lo tengan en cuenta. Listo, ¿hay alguna duda? Están tan callados, hombre. Y voy a hacer la situación a la 1:15 a ver qué pasa. A la 1:15, muchachos, a las 13:15, tenemos entonces la siguiente situación. Y va a estar más arriba, o sea, por acá, y X pues va a estar por acá. Cuando nos dicen qué tan rápido se están separando a la 1:15, ¿qué nos están pidiendo? La velocidad de qué? ¿La velocidad de qué? La velocidad con la que se separan, muchachos, va a estar representada por la velocidad, va a estar representada, ojo con lo que voy a decir, va a estar representada por la velocidad con la que cambia este segmento de aquí, esta distancia. ¿Sí? Esta distancia me interesa conocer es esa velocidad, o sea, la velocidad con la cual cambia esta distancia. Y esa distancia pues la voy a llamar h de hipotenusa porque aquí he formado un triángulo rectángulo. Listo. Y ese es el siguiente paso. Escribir una ecuación que relacione las variables del problema. Las variables del problema en este caso son x, y ya. Listo. Y x y h. ¿Y qué me relaciona eso? Efectivamente, Pitágoras. ¿Listo? Vean que voy despacio.
Y pues quiero que me pregunten cuando tengan alguna duda, muchachos. Luego, al tomar en cuenta las condiciones del problema y el dibujo, se calcula el valor de las variables. Es decir, yo tengo que calcular, mi interés es calcular y calcular x y calcular la hipotenusa en ese instante. ¿Para qué me interesa calcular esos puntos? Pues me interesa calcularlos, pues cuando yo derive esto, me van a quedar algunas cosas en función de x y y. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, muchachos, no es lo mismo que, por ejemplo, mi avión esté por acá y mi avión esté por acá y este vaya para arriba y este para allá. Aquí es posible que la distancia esté disminuyendo. Es posible que la distancia ahí esté disminuyendo, por lo que la derivada nos va a dar negativa. Y puede ser muy diferente a, por ejemplo, una situación de estas donde este va para allá, este va para allá y la distancia va creciendo. Entonces, por eso es que tenemos que hallar particularmente en ese punto ahí. ¿Listo? ¿Alguna duda, mis muchachos? Muchachos, ¿hay alguien ahí? Ok. Entonces vamos a calcular eso. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a calcular? A punta de cinemática. Lo que vamos a hacer es, bueno, yo sé que a las 12, yo sé muchachos, que a las 12 este avión está acá. ¿Sí o qué? Me interesa conocer esta distancia de acá. Me interesa conocerla. ¿Cuánto valdrá esa distancia de ahí? Pues simplemente calculo cuánto para hallar en qué posición se encuentra Y, calculo el recorrido que hizo en 15 minutos. ¿Sí o qué? Pero sabemos que 15 minutos equivalen a un cuarto de hora. ¿O estamos de acuerdo que 15 minutos equivalen a un cuarto de hora? Ahora, si en una hora, el avión va a recorrer, ¿cuánto? ¿Cuánto va a recorrer? Si en una hora recorre 640 millas por hora, ¿cuánto recorre entonces? En una hora recorre 640 millas. ¿Cuánto va a recorrer en un cuarto de hora? ¿Sí? Entonces esto es, simplemente multiplico 640 millas por un cuarto de hora y eso va a ser entonces Y. O sea, 640 dividido 4. Y eso da 160. O sea que 660 millas. O sea que aquí va 160 millas. ¿Estamos de acuerdo o hay alguien que tenga alguna duda de eso que hice ahí? Simplemente lo que hice fue una regla de tres. Bueno, en una hora recorre 640 millas. ¿Cuánto recorrerá en un cuarto de hora? Entonces este multiplica este, dividido sobre este, y pues eso me va a dar entonces esa distancia que yo quería hallar. 160 millas. Listo. Ahora, a mí no me interesa conocer este. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo sé que la posición del que va hacia el este
de X, la posición de X en ese instante va a ser 0. ¿Cero qué? Porque está justamente en el centro, en el origen de nuestro sistema de referencia. Ahora, a mí me interesa es conocer este de acá. ¿Cuánto hay de lapso de tiempo de las 12:15 a la 1:15, muchachos? ¿Cuánto lapso de tiempo hay de las 12:15 a la 1:15? Hay 1 hora. Listo. O sea que esto de aquí yo lo puedo calcular fácilmente. Si a mí me dicen que 600 millas las recorre, o sea que esta partícula de aquí se está moviendo a 600 millas por hora, significa que por cada hora va a recorrer 600 millas. Quedando entonces que esto da 600 acá. Ahora, ¿en qué posición va a estar Y? Y va a estar en la posición que estaba más un tramito más. Entonces sería lo que recorrió hasta ahí, que es 160 millas, más lo que recorre en este lapso de tiempo, y este lapso de tiempo es 1 hora, o sea, 640 millas. ¿Listo? Entonces ya ahí yo tengo, muchachos, ya tenemos que X es igual a 600 millas en este instante en el que les tomaron la foto, por así decirlo. Ouch. Y Y es igual a 800 millas. Ahora, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa simplemente va a ser entonces la raíz de 600 millas al cuadrado más 800 millas al cuadrado. ¿Eso cuánto va a dar? 600 millas al cuadrado más 800 millas al cuadrado. Eso va a dar 1000. O sea que yo ya conozco esa distancia, o sea, 1000 millas. Luego, ¿qué nos dicen? En el sexto paso, deriva implícitamente la ecuación del paso 4. La ecuación del paso 4 es esta, o sea que derivemos implícitamente respecto al tiempo. ¿Listo? Quedando entonces, la derivada de esto es, recuerden, derivada implícita tomen h, x y y como una función. ¿Listo? Entonces, la derivada externa sería 2h por la derivada de h, que sería entonces de h de t, igual a 2x de x de t más 2y de y de t. Despejo mi interés, que es de h de t. Mi interés es de h de t porque yo estoy interesado en calcular la razón por la cual cambia, o sea, la razón de cambio de la hipotenusa, de esa distancia. O sea, que paso 2h a dividir. Quedando entonces que de h de t, y voy a sacar factor común 2, quedando x de x de t más y de y de t sobre 2h. Se me va el 2 con el 2 y me queda entonces x de x de t más y de t sobre la hipotenusa. Ahora, me interesa cuando x es igual a 600, y igual a 800. Y h, pues, obligatoriamente tiene que ser 1000. Entonces, simplemente ya reemplazo en la calculadora, quedando que de h de t es igual a ¿quién? Es calculadora de el cociente entre x, que es 600, por dx de t. ¿Quién es dx de t? Dx de t habíamos dicho desde la figura que es 600. O sea, por 600. Más y, que es 800, por 640. Y todo eso sobre 1000. Y eso me da 872 millas por hora. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuál es la interpretación física?
los aeroplanos, como nos dio positivo, se están separando a una razón de 872 millas por hora a la 1:15. O bueno, a las 13:15, que es como a mí me gusta. A las 13:15. Listo. Y ya ahí quedó el ejercicio, muchachos. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal, muchachos? Por ejemplo, este ejercicio, a comparación de cómo lo hice en la grabación, de verdad que me gustó más esta explicación porque fue más paso por paso, despacio, sin ninguna presión. Pero alguna pregunta, pues, muchachos, pregunten sin pena. Bueno, del mismo modo, pueden hacer el tercero. Perdón. ¿Pueden hacer cuál? Bueno, ahora hagamos este de acá. Este es como que el que más me súper interesa porque no es tan fácil, la verdad. No es tan fácil. Este de acá no es tan fácil. Es más, razón de cambio en general a mí no me parece que sea fácil. Bueno, obviamente hay gente que tiene sus dotes para la física. Entonces, pues, no os preocupéis por eso. Por ejemplo, yo sé que soy resignado para eso. Entonces procedamos con el otro. Listo, entonces nos dice un barco a ver qué dijeron en el chat. Sí, estas diapositivas están en el drive. Valentina, claro. Entonces dice, es más, este documento se los voy a subir porque me pareció que quedó muy ordenado. Se los voy a subir también al drive. Un barco A navega hacia el sur a una velocidad de 16 millas por hora. Y otro barco B situado a 32 millas al sur de A lo hace hacia el este a 12 millas por hora. Hallar la velocidad con la que se aproximan al cabo de una hora de iniciado el movimiento. Entonces lo mismo, vamos a hacer entonces un esquema. Ya leímos bien el problema, pues procedamos a hacer un esquema de lo que me dicen ahí. Listo. Bueno, entonces nos dicen, un barco A que navega hacia el sur a una velocidad de 16 millas por hora. Un barco A, ajá. Bueno, entonces, yo podría colocar, por ejemplo, el barco B, lo podría colocar aquí sin ningún problema. Sin ningún problema, pero sabemos que viaja hacia allá. Pero eso ya implica, no sé, a mí no me gustaría trabajarlo así. Eso implica de pronto hacer como más cuentas, por ejemplo, de que el barco ya se encuentre por aquí y el otro barco pues va a estar por aquí, ¿sí? Va a generar más cuentas y más problemas de error. Yo les propongo que lo hagamos como en el ejercicio anterior. El este
va a estar aquí ubicado, el norte va a estar aquí ubicado, y aquí entonces va a estar el barco B. ¿Por qué yo sé que el barco B está ahí? Porque el barco B nos dice que, bueno, hay un barco A que está aquí, un barco A que va hacia abajo, sí o que este es el barco A, y están separados por una distancia de 32 millas. ¿Listo? Están separados a una distancia de 32 millas. Y el barco B pues va hacia allá. Voy a usar la misma notación de ahorita, como A solamente se mueve en el eje Y o en el eje norte que yo tomé, voy a llamarlo Y, por así decirlo. Su posición va a ser Y y la posición de B va a ser X. Por lo tanto, cuando me hablan de la velocidad de A, la velocidad de A va a ser entonces de Y respecto a T. Y de Y respecto a T va a ser menos 16 millas por hora. ¿Por qué negativa, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Por qué negativo aquí? Porque va hacia abajo. Efectivamente es por eso. Y pues como aquí nuestro barco B va hacia la derecha y por la convención que nosotros tomamos, pues va a ser a 12 millas hacia la derecha. ¿Listo? Ok. Entonces, básicamente, ¿qué nos están diciendo? Que en una hora, pues este señor de acá va a seguir bajando, va a seguir bajando, va a seguir bajando. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que hallar. La, y este de aquí se va a seguir moviendo aquí. Entonces tenemos que hallar a cuánta velocidad se están separando o se están, no sé, uniendo, no sé. Se están acercando. Listo. Entonces, básicamente voy a hacer lo mismo. Vean que al cabo de una hora, voy a dejar de compartir un momentico. Denme un segundito. Denme un segundito. Listo. Ya voy a volver a compartir. Listo. Una hora después, muchachos, ¿qué va a pasar entonces? Una hora después. Ay, no. Bob Esponja es lo mejor, muchachos. Pura infancia, pura infancia. Una hora después, entonces, el barco B va a estar por acá. Y el barco A va a estar más cerquita. Ojo, ¿por qué yo no pongo a aquí en el origen? ¿Por qué yo no pongo a aquí en el origen? ¿Quién me dice por qué? Porque si está a 32 millas del origen, está a 32 millas y al cabo de una hora recorre 16 millas, ¿dónde se encontrará entonces al cabo de una hora? Al cabo de una hora, esta distancia vale 16 millas, o sea que se encuentra aquí. Para poder que se encuentre en el origen, tiene que estar tuvieron que haber pasado otras 2 horas. ¿Sí o qué? Para que lo tengan en cuenta entonces. Bueno, entonces ya vean que aquí se me formó el dichoso triángulo rectángulo.
el cual voy a llamar otra vez h aquí. Este es y, recuerden, y esto es x. ¿Qué fórmula me relaciona esto? Cuando yo menciono triángulo rectángulo, efectivamente me lo relaciona fórmula que me relaciona las variables es x a la 2 más y a la 2 es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? Ahora, hallemos entonces las cantidades x y y al cabo de una hora. ¿Cuáles son esas cantidades? Al cabo de una hora de haber iniciado el movimiento, x va a ser ¿quién? Si x está aquí y hace 12 millas por hora, pues aquí va a ser 12 millas, muchachos. Y, ¿dónde va a estar y? Y va a estar simplemente en, en 16 millas, ¿sí o qué? O sea, la distancia respecto al origen va a ser 16 millas. ¿Y quién es h? H es la raíz de 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Y eso da 20. ¿Listo? Procedemos entonces a derivar. Derivamos la fórmula respecto al tiempo. ¿Y qué nos queda? Es lo mismo que ahorita. 2h de h de t igual a 2x de x de t más 2y de y de t. Pasan a dividir y queda entonces que de h de t, x de t, x de x de t más y de t sobre la hipotenusa. ¿Listo? Entonces ya simplemente reemplazamos. Entonces dh de t con x igual a 12 y todo eso, nos va a quedar entonces ¿quién? X, x que es 100, x que es 12 por dx de t, que es 12, más y nos dio 16, ¿sí? Más 16, que multiplica a de y de t, pero de y de t es menos 16, sobre la hipotenusa que nos dio 20. Y esa menos 25, menos 28 quintos. Entonces, como dh de t es menor que 0, significa que ¿qué? Que los barcos A y B se están acercando a razón de 28. Qué pena, muchachos. Entonces se están acercando a razón de 28 quintos. Listo. Ya no le coloco el signo negativo, pues
No es necesario porque estoy diciendo que se están acercando. ¿Listo? Ok. ¿Hay alguna duda? Ahora, el segundo punto es básicamente lo mismo. Solamente que ya Y está en el origen. Bueno, hagámoslo rápidamente. Hagámoslo rápidamente. Entonces, al cabo de 2 horas de iniciado el movimiento, al cabo de 2 horas de iniciado el movimiento, pues simplemente, ¿qué va a pasar? O sea, otra hora después. O sea, otra hora después, pues B va a estar más alejado y A va a estar en el origen. Porque si aquí esta distancia es de 16 millas, pues en una hora recorre otras 16 millas hacia abajo, o sea que queda en el origen. ¿Listo? ¿Ok? Solamente que me interesa saber, bueno, inicialmente hasta aquí iban 12 millas. En otra hora va a recorrer otras 12 millas. Por lo tanto, totalmente recorre 24 millas. ¿Listo? O sea que al cabo de 2 horas de iniciar el movimiento, X va a ser igual a 24 millas, Y igual a 0 millas y H va a ser igual a ¿quién? Pues simplemente vamos a ver que eso es igual a 24. ¿Qué es igual a 24? Pues usamos la misma fórmula de arriba, que sería X a la 2. Bueno, la raíz de X a la 2, que es 24 al cuadrado, más 0 al cuadrado, eso va a dar 24. Positivo, porque estamos hablando de distancias claramente. Entonces ya simplemente reemplazo quién es de h de t, reemplazo en esta fórmula de acá. Listo, voy a reemplazar en esa fórmula de ahí. Quedando entonces x, que es 24, por dx de t. Pero ¿quién es dx de t? Habíamos dicho que es 12, más 0, que es y, por dy de t, que es menos 16, sobre h, que es 24. Y eso nos da 12 millas. Es decir, los barcos, y vean que nos dio positivo, se están separando a razón de 12 millas por hora y ya. Ese fue el segundo punto. ¿Listo? Y para acabar, vamos a hacer entonces el tercero, que es el que más me interesa porque es el más maluquito. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo se hace. Hay que decir el momento en el que dejan de aproximarse y comienza a separarse y la distancia a la cual se encuentran en ese instante. O sea, hay que especificar si antes se estaban acercando, o sea, si antes estaban haciendo esto, pues hay que decir el instante en el cual empiezan es a separarse. ¿Listo? Pero el instante preciso. ¿Cómo vamos a hacer eso? Significa cuando la razón de cambio es igual a cero. O sea, cuando la velocidad es igual a cero. O sea, de h de t igual a cero.
de h de t igual a 0. Pero si ustedes notan, aquí nos quedarían dos variables que resolver. Dos. Y pues eso no es justo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como nos queda una función en dos variables, usemos la cinemática, para expresar para expresar la distancia en X e Y en función del tiempo. ¿Cómo vamos a hacer eso, muchachos? Vamos a usar lo que ustedes han aprendido en Descubriendo. Las fórmulas de la cinemática de forma genérica es que el vector posición como una variable del tiempo es la posición inicial más el vector velocidad, pero velocidad inicial respecto al tiempo, bueno, un tiempo menos tiempo inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Particularmente, ojo muchachos, particularmente, vamos a tomar entonces x de t, o sea, la posición inicial se describe como posición final más la velocidad inicial, tomando un t igual a 0, vamos a tomar el tiempo inicial como 0 segundos, entonces esto va a ser t más un medio. Bueno, muchachos, aquí en cálculo diferencial, en cálculo diferencial, la aceleración no existe. Siempre vamos a trabajar con velocidades constantes. Entonces, vamos a trabajar sin aceleración. Y la otra sería entonces y de t va a ser y sub 0 más velocidad inicial en t por el tiempo. Ojo que esta es velocidad inicial en x, velocidad inicial en y. Que esto se puede reescribir como velocidad inicial, posición inicial, más de x de t por el tiempo. Y esto se puede reescribir como y sub 0 más de y de t por el tiempo. Vamos a usar entonces estas dos ecuaciones cinemáticas. Y vean que ya eso me quedaría en función del tiempo. Entonces, ¿quién sería la posición inicial en x para el barco B? La posición inicial en x para el barco B, vean que es 0 en x. ¿Sí? O sea que me queda 0. Más la velocidad, que habíamos dicho que la velocidad, o sea, de x de t es 12 millas. O sea, más 12, más 12 millas por hora por el tiempo. Y aquí sería entonces, ¿quién es y sub 0? ¿Cuál es la posición inicial para y? Para la posición inicial en y es 32, ¿sí? Porque vean que está a una altura de 32 sobre el origen. 32 millas más menos 16 millas por hora por el tiempo. Ahora vean muchachos que ya hemos parametrizado x y y en función del tiempo.
Por tanto, dh de t igual a 0, igual a quién? A x. ¿Pero quién es x? X es 12 millas por hora por el tiempo. Por dx de t. ¿Pero quién es dx de t, muchachos? A ver, 12 millas por hora por el tiempo. Y eso multiplicado por dx de t, que es 12 millas por hora. ¿Listo? Más y. ¿Pero quién es y? Y es 32 millas menos 16 millas por hora por el tiempo. Y eso multiplicado por dy de t, o sea, menos 16 millas por hora. Y todo eso sobre h. Un cociente es igual a 0 si y solo si, por ejemplo, a es igual a b, eso es igual a 0, si solo si a es igual a 0. Por lo tanto, yo me puedo olvidar de lo de abajo. Ojo, con b diferente de 0, obviamente. Entonces, 12 millas por hora. Bueno, 12 millas, voy a colocar eso de una vez al cuadrado, ¿no? 12 al cuadrado por millas al cuadrado por horas al cuadrado por el tiempo. Hago distributiva acá, me queda entonces menos 16 por 32, 512, 512 millas al cuadrado por hora, ¿sí? Más 16 al cuadrado millas al cuadrado por hora. Por hora al cuadrado por el tiempo. ¿Sí? Y eso es igual a 0. Vamos a ver si es esto bien. Tiempo. Ajá. Sí. Está bien. Entonces, ya es no despejar T. ¿Cómo despejo T? Voy a ignorar, bueno, por ejemplo, todas esas cantidades las puedo ignorar, sí, pero no quiero hacerlo, para que ustedes no coman el bombazo de que las voy a ignorar. Por ejemplo, vean que yo aquí puedo unir esta con esta. Quedando entonces el tiempo, como lo saco de factor común, por 144 millas al cuadrado por hora al cuadrado, más 16 al cuadrado, que es 256 millas al cuadrado por hora al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y eso es igual simplemente a 512 millas al cuadrado por hora. Paso, como son términos semejantes, puedo hacer 144 más 256 y da 400. O sea, t igual a 512 sobre 400. Pero recuerden que esto tiene unas cantidades, o sea, millas al cuadrado por hora. Y este de acá sería entonces, pasa a multiplicar h al cuadrado por milla al cuadrado. Se me va milla con milla al cuadrado, se me va este cuadrado con h, quedando 512 sobre 400 horas. Y 512 sobre 400 es 32/25 de hora, o sea, 1.28 horas. Es decir, en este instante,
o mejor dicho, en este preciso instante, en T igual a 1.28 horas, en ese preciso instante, los barcos A y B se dejan de acercar y comienzan a separarse. Ahora, ¿en qué coordenadas en X están? Pues simplemente hago X de 1.28 horas. ¿Dónde lo hago? En las ecuaciones cinemáticas. ¿Cuáles son las ecuaciones cinemáticas? Las que hay aquí. Es decir, reemplazan aquí 1.28, o sea, 12 por 1.28 me da 384 sobre 25. Millas. O sea, 15.36 millas. Y Y de T, o sea, Y de 1.28 horas, va a ser simplemente, reemplazo acá lo mismo, me queda 32 menos 16 por el tiempo, que es 1.28. Y eso da 288 sobre 25. 288 sobre 25 millas. Y eso es lo mismo que tener 11.52 millas. ¿Listo? Y ya hemos acabado el ejercicio. Hasta luego.